En el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 34. Marcos capítulo 12, versículos 28 al 34. Y hoy vamos a estar predicando bajo el tema un amor supremo y genuino. Un amor supremo y genuino. Y damos lectura ahí a la palabra del Señor en Marcos capítulo 12, versículos 28 al 34. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Señor, presentamos nuestras vidas delante de ti en esta tarde para ser expuestos a tu palabra. Te pedimos que tu gracia esté con nosotros, Señor, que tú me ayudes a poder trazar tu palabra y que tu pueblo pueda ser nuevamente edificado a través de ella, Señor. Tú conoces las necesidades espirituales, emocionales que hay en medio nuestro, y te pedimos, Señor, que tú obres de manera poderosa en cada uno de nuestros corazones. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesús. Amén y amén. Estos versículos que vamos a estar viendo en esta tarde contienen una conversación entre nuestro Señor Jesucristo y uno de los escribas. Y por tercera vez, si usted ha escuchado las otras exposiciones que hemos hecho en las últimas semanas, por tercera vez en un día vemos a nuestro Señor siendo probado por medio de una pregunta un poco complicada y difícil. Tenemos mucha razón para bendecir a Dios porque le plantearan estas preguntas difíciles a nuestro Señor Jesús. Sin ellas, nosotros nos habríamos quedado sin respuesta a las maravillosas palabras de sabiduría que Jesús dio por medio de las respuestas en este capítulo 12. Y aquí, como en muchos otros casos, vemos cómo Dios puede sacar bien del mal. Porque acuérdense que estos hombres que se fueron acercando, primero los fariseos, luego los saduceos y ahora los escribas, ellos no tenían motivaciones correctas para con Jesús. Pero Dios siempre puede sacar bien de las malas intenciones de las personas. Y Jesús le da vuelta a los ataques más maliciosos por parte de sus enemigos y hace que sus respuestas obren para el bien de su iglesia y redunden para la alabanza de Dios. Jesús logra que la enemistad de los fariseos, los saduceos y los escribas proporcione instrucción a su pueblo. Por eso es que el autor de este evangelio nos relata estas conversaciones que se están llevando con Jesús y las respuestas que Jesús les da. Son de gran beneficio para su pueblo. A veces no nos podemos imaginar cómo los tres interrogadores de este capítulo 12 han producido tanto beneficio a través de sus ingeniosas preguntas para toda la cristiandad a través de la historia. Y el Antiguo Testamento, mi hermano, está lleno de estos ejemplos. Personas que intentaron hacer mal, pero Dios utilizó ese mal para llevar a cabo sus propósitos. Y como dice la Escritura en Jueces capítulo 14, versículos 14, del devorador salió comida. Hay veces, mis hermanos, que las personas pueden tener malas intenciones con sus palabras o con sus acciones o sus motivaciones y no se dan cuenta que por medio de sus malas intenciones Dios a veces utiliza, mis hermanos, esas malas intenciones para revelar muchas cosas. Del devorador salió comida. Estos hombres querían devorar a Jesús por medio de sus preguntas y sin embargo, ¿qué obtenemos nosotros? Unas respuestas maravillosas
acerca de esas preguntas. Ahora, ¿cuál es el contexto de este pasaje? Ya nosotros habíamos visto que Jesús había tenido una intervención y un enfrentamiento con los fariseos y los herodianos. Luego vimos a los saduceos que tuvieron un enfrentamiento con Jesús, y ahora llega, mis hermanos, un tercer personaje conocido como un escriba. Un escriba era un abogado religioso. Si usted se fija en el Romanos capítulo 2, versículos 17 al 28 que estuvimos leyendo en la lectura congregacional, ahí se habla del intérprete de la ley, el maestro de la ley. Bueno, los escribas caen dentro de esa categoría de los intérpretes de la ley, de los maestros de la ley. Pero ellos eran considerados como unos abogados religiosos. Ellos eran los que examinaban el texto para ver de qué manera el texto se podía interpretar y se podía aplicar. Y este hombre había venido donde Jesús. Él había escuchado las disputas de nuestro Señor con los otros líderes judíos y vio que Jesús les había respondido bien. Este estaba en una esquinita, mis hermanos, ahí, velando la conversación entre los fariseos y Jesús, los herodianos y Jesús, y los saduceos y Jesús. Y él esperó que los otros parece que se fueran, y él entonces viene con su pregunta a donde Jesús. Tal vez con un poco de malicia, este hombre le hizo a Jesús una pregunta que a menudo era criticada entre los círculos religiosos. ¿Y cuál es esa pregunta que nosotros vemos en el texto? ¿Cuál mandamiento es el más importante de todos? Y esto no es tan fácil como suena, mis hermanos. La tradición rabínica había identificado 613 mandamientos en los primeros 5 libros de la Biblia. De estos, 365 eran negativos y 248 eran positivos. Algunos de estos mandamientos eran ligeros y no tenían tantas demandas, mientras que otros eran vistos como mandamientos muy pesados, con graves consecuencias sobre los que desobedecían. Así que este escriba le pide a Jesús que se defina públicamente en cuanto a cuál es su posición, en cuanto a cuál es el más grande de todos los mandamientos. Él está provocando a Jesús para que por medio de sus palabras él logre atrapar a Jesús con sus propias palabras. Nuestro Señor, mis hermanos, contesta la pregunta gustosamente y su respuesta nos lleva al centro de lo que realmente importa en la vida. El escriba no estaba preguntando por la cronología. Él no estaba interesado en saber, bueno, este es el primer mandamiento más importante, este es el segundo, este es el tercero. Él no estaba interesado en la cronología. Él no estaba preguntando cuál fue el primer mandamiento que Dios dio. Más bien, él estaba planteando una cuestión de prioridad. Él quería saber, de todos los mandamientos, cuál es el más importante. Estaba preguntando, ¿cuál es el mandamiento más importante que Dios ha dado a este mundo? Quería este escriba conocer el deber principal, no solo de los miembros de la familia de Israel, sino también de la comunidad cristiana más tarde, sino de todo el mundo entero, todo ser humano creado a imagen de Dios. Y al parecer este hombre pensaba que nuestro Señor le ordenaría observar alguna forma o ceremonia externa. Sin embargo, mis hermanos, ¿qué recibió él? Estaba tan equivocado en la respuesta que tal vez él esperaba de Jesús. ¿Qué le responde Jesús? ¿Qué escuchó este escriba? Bueno, ahí lo vemos. Miren las palabras solemnes que él escucha por parte de Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esta respuesta que Jesús provee nos lleva al primer punto de la pregunta. Yo quiero que lo primero que veamos en los versículos 28 al 30 es que nosotros somos ordenados a amar a Dios de una manera suprema. Jesús cita aquí, en su respuesta, lo que Israel le llamó como el Shema. A lo mejor algunos de ustedes están familiarizados con ese nombre, pero Israel le había puesto un nombre a una expresión que se había dado en el Antiguo Testamento en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 5. Si usted puede, lo busca ahí en su Biblia, si no,
manténgase escuchando, pero en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 5 dice lo siguiente: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso Israel le puso el nombre de el Shema. ¿Y qué es lo que está haciendo Jesús aquí ante la pregunta del escriba? Él le está respondiendo con algo que ya Dios había revelado en el Antiguo Testamento. Él no se está inventando una respuesta. Él está respondiendo con la misma herramienta que utilizaría un escriba. Él está llevando al escriba al Antiguo Testamento para que pueda encontrar la respuesta a su pregunta en las palabras de Dios mismo. Todos los judíos devotos recitaban esta confesión por la mañana y por la noche. Todo judío, tan pronto se levantaba, citaba el Shema. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y antes de acostarse, ellos volvían a repetir estas palabras. Todos los judíos recitaban esta confesión por la mañana y por la noche. Jonathan Edwards comenta acerca de esto y dice: fue y es tan importante para el judaísmo el Shema como lo es el Padre Nuestro o el credo de los apóstoles para el cristianismo. Miren qué importante era esta expresión. Cuando se pronunció el Shema y se ordenó a los judíos que centraran su afecto en Dios, el objeto de su afecto no era simplemente una fuerza cósmica impersonal o un poder superior desconocido y sin nombre. No, Dios se reveló de una manera clara a través de estas palabras en Deuteronomio capítulo 6. Y el Shema, que fue el nombre que le dieron los judíos a esa porción de Deuteronomio, declaraba claramente la identidad de Dios. ¿Y cuál es la identidad de Dios ahí en Deuteronomio capítulo 6? El Señor nuestro Dios. Este era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Moisés, el Dios que había liberado a Israel de su esclavitud de Egipto. Esto no era uno de los múltiples dioses que los egipcios se habían creado. Israel estuvo cautivo por 400 años, había visto la adoración de muchos dioses. Pero ahora Dios le está diciendo de una manera clara: yo soy el único Dios. Yo soy el Dios. No hay otro Dios. Y a ese Dios es el que ustedes deben adorar y deben servir. Por supuesto, a los israelitas no se les ordenó amar a Dios simplemente por lo que Él había hecho por ellos. Así como tampoco nosotros debemos amar a Dios simplemente por los dones y beneficios que recibimos de su mano. Porque hay gente, mis hermanos, que lo único que quiere de Dios es la mano, no lo quieren a Él. Tampoco debemos amarlo simplemente por sus atributos, su sabiduría infinita, su poder ilimitado, su justicia incomparable, etc. Más bien debemos amarlo por lo que Él es en sí mismo. Como comenta R.C. Sproul, realmente no progresamos en la vida cristiana hasta que entendemos que debemos amar a Dios simplemente porque Él es encantador y maravilloso, digno del afecto incondicional de cada criatura. Así no nos dé nada, mis hermanos. Dios es digno de que nosotros le adoremos. Dios es digno de que nosotros le sirvamos. Nos conteste las peticiones o no nos las conteste. Yo he escuchado a muchas personas que me dicen: yo dejé el cristianismo y abandoné la fe cristiana porque yo tenía unas peticiones y Dios nunca me las cumplió. Esa gente estaba interesada en la mano de Dios, no estaban interesados en Dios, mis hermanos. Y cuando sus caprichos personales no fueron satisfechos, se pelaron y abandonaron su profesión de fe. Porque piensan, mis hermanos, que Dios es como un producto o un buffet. Que tú puedes escoger lo que a ti te gusta de Dios y lo que no te gusta de Dios lo puedes rechazar cuando bien te parezca. El Señor nuestro Dios, como dice ahí en Deuteronomio, el Señor uno es. Y aquí está el corazón y el alma de la fe hebrea y del cristianismo. Tenemos muy pocas cosas en común. Esta es una de ellas. Jehová o Yahweh, que es el nombre que se utiliza en hebreo, es el nombre del pacto de Dios declarado a su pueblo. Así fue como Dios se le reveló a su pueblo. Yo soy Yahweh. Yahweh es nuestro Dios y nuestro único Dios, pero también dice el Shema que Yahweh es uno. No hay otro, Él es uno. Él está unificado, es único en esencia y existencia. Él solo es Dios, no hay otro.
Y esta es una poderosa declaración, mis hermanos, de singularidad y exclusividad. Por ahí hay un refrán muy popular en nuestros pueblos que se dice: todos los caminos conducen a Roma. ¿Verdad que sí? Y hay gente que también religiosamente dice: todos los dioses te llevan al mismo sitio. No, es un engaño satánico, mis hermanos. Solamente hay un Dios y ese Dios es exclusivo, no es inclusivo. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Ok, sí, porque hace muchos años atrás, mi hermano, en otro contexto, yo escuché a una maestra de escuela dominical que le hicieron una pregunta de esta índole. Dijo: todo, mire, los mormones, los testigos de Jehová, los budistas, todo el mundo al final del día llega a Dios. Y esto era una maestra de escuela dominical de niños, mis hermanos. Tenemos que definir que Dios es uno, no hay más nadie, mis hermanos. Él es el único Dios verdadero. Los maestros y teólogos pueden debatir todo lo que quieran, pero Jesús comienza por traerlos de vuelta a los fundamentos que ellos ya conocían, lo que se conoce como los no negociables de la fe. Debemos amar a este Dios por lo que Él es, porque Él es nuestro Dios. Y fíjense lo que Jesús está haciendo, mis hermanos. Jesús no les está dando a este escriba una nueva revelación. No le está dando un super concepto nuevo. No, está llevando a este escriba a lo que ya él conocía ampliamente, que era la revelación de Dios escrita en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué clase de Dios es Él? Éxodo 34, versículos 6 al 7, lo describe como perfecto en su amor, misericordioso, y su justicia es pura. Ahora, yo quiero que vayan a Deuteronomio capítulo 6 para que veamos el contexto del Shema y veamos cuán instructivo es para la vida de un creyente. Porque a veces leemos ese versículo que dice: escucha, Israel, al Señor nuestro Dios, el Señor uno es, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y nos aprendemos esa parte nada más, pero no vemos todo el contexto de lo que Dios ha revelado allí en Deuteronomio capítulo 6, mis hermanos, desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Y miren cuán instructivo es el Shema para la vida de un creyente. Ahí nosotros encontramos en el versículo 2 que amar a Dios es obedecer sus mandamientos y estatutos todos los días de tu vida. Ese concepto de que yo amo a Dios, pero vivo consistentemente en desobediencia a Dios, es un engaño, mis hermanos. Porque amar a Dios, según su palabra, es obedecer sus mandamientos y estatutos todos los días de tu vida. Amar a Dios, también nos enseña ahí Deuteronomio, significa que enseñarás estos mandamientos a tus hijos y a tus nietos. Lo ve ahí en el versículo 2 de Deuteronomio 6. Cuando te sientes, cuando camines, cuando te acuestes, cuando te levantes durante el día. Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Recordando que Él es el Dios que te sacó de la tierra de Egipto, del lugar de servidumbre. Deuteronomio capítulo 6, versículo 12. Amar a Dios supremamente significa que no debes seguir a otros dioses, los dioses de los pueblos que te rodean, porque el Señor tu Dios que está entre ti, porque Jehová, Yahweh, es un Dios celoso. Deuteronomio capítulo 6, versículos 14 y 15. Y el intérprete de la ley conocía esto, mis hermanos. Ahora, quiero que vean la repetición de la palabra todo, que se menciona 4 veces en Marcos capítulo 12, versículo 30. Si usted va ahí a Marcos capítulo 12, versículo 30, miren cuántas veces se repite la palabra todo. Y amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. ¿Usted cree que Dios está incluyendo esa palabra todo simplemente porque no tiene más palabras en el vocabulario? No, está haciendo un énfasis en cómo debe ser el amor de un creyente para con Dios. Esa palabra todo ahí en Marcos 12:30 enfatiza la naturaleza comprensiva de cómo debemos amar a Yahweh, nuestro Elohim, el Señor nuestro Dios. ¿Y qué es lo que requiere? Requiere, mis hermanos, una respuesta total de amor y de devoción a Él. De hecho, el corazón, el alma, la mente y la fuerza no están pretendiendo ser un análisis psicológico de la personalidad humana, sino un llamado a amar a Dios total y completamente.
Ken Hughes lo describe de esta manera: no se necesita mucho de un hombre para ser un creyente, pero se necesita todo lo que hay de él. Porque nosotros los seres humanos, mi hermano, le queremos entregar porciones de nuestra vida a Dios. Bueno, yo le entrego mi salvación, pero mis finanzas yo no se las entrego a Dios. Yo le entrego mi vida, la vida eterna que Él me da, pero yo no le entrego mi matrimonio a Dios. Yo le entrego a Él mis alabanzas y mis adoraciones, pero yo no le entrego cómo yo me dirijo hacia los demás. Y no, mis hermanos, la rendición y el amor a Dios debe ser total y completamente. El corazón habla de nuestras emociones, el verdadero yo en el interior. El alma le habla al espíritu, la vida consciente de sí misma. La mente habla nuestra inteligencia y vida de pensamiento. La fuerza habla de nuestras facultades corporales, tal vez incluso de la voluntad. Todo, mis hermanos, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra fuerza, nuestro cuerpo, todo debe ser entregado al Señor y todo debe amar al Señor. Hay una superposición en esta categoría, como dice Sinclair Ferguson. Dios nunca está satisfecho con nada menos que la devoción de toda nuestra vida durante toda nuestra vida. A veces escogemos cuánto vamos a amar a Dios, o cuánto vamos a obedecer a Dios, o cuánto vamos a entregarnos a Él. Por eso yo creo, mis hermanos, que nos debemos hacer unas preguntas en esta tarde a la luz de este pasaje. ¿Es el Señor la pasión de todo lo que consume mi vida? ¿Tengo un afecto profundo, intenso y permanente por mi Señor? ¿Soy leal a mi Dios con un amor exclusivo hacia Él? ¿Soy celoso de defender con gracia el nombre y el honor de mi Señor? ¿O no me interesan las blasfemias que los hombres hacen y dicen contra Dios? ¿Disfruto pasar tiempo con mi Señor o me es una pesadez? ¿Hago cosas que agradan a mi Señor y aumentan su gozo? ¿O simplemente no me importa? ¿Le digo a mi Señor cuánto le amo? ¿Recuerdan esa historia? Ya cuando Cristo es crucificado y resucita, se encuentra con Pedro y sus discípulos y le pregunta a Pedro en varias ocasiones: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro, como era medio bocón, rápido responde: Señor, qué pregunta. Claro que yo te amo. Decía: pastorea mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, ya te dije, yo te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas? ¿Y qué le responde Pedro? Ahí cayó en cuenta, mi hermano. Dios, Señor, tú lo conoces mejor que yo. Lo más probable, yo estoy aquí hablando de que te amo, pero no estoy haciendo la conexión entre el amor que yo te profeso y lo que tú me estás diciendo que yo debo hacer. Porque ¿qué fue lo que le dijo Jesús? Pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Y Pedro tiene que reconocer que lo más probable es su amor por su pueblo en esos momentos no era el que debía tener. Más adelante vemos, mi hermano, el amor de Pedro creciendo por el cuerpo de Cristo a tal punto de que dio su vida por el cuerpo de Cristo, mi hermano. Recordemos que estas cosas que yo les acabo de preguntar no son cosas que hacemos para que Dios nos ame. Son cosas que hago o hacemos porque somos amados por Él y porque le amo. Lo amo porque Él me amó primero, como dice 1 de Juan capítulo 4, versículo 10. Pero mis hermanos, si somos honestos con nosotros mismos, tenemos que admitir que ninguno de nosotros tampoco hemos guardado el gran mandamiento ni por un solo día de nuestras vidas, y sin embargo permanecemos en este estado sin preocuparnos mucho. Es la naturaleza pecaminosa que nos engaña, mis hermanos, y nos ciega ante esa realidad. Porque este escriba estaba tratando de obtener una respuesta de Jesús para ver si él a lo mejor había guardado este mandamiento en algún momento dado de su vida. Y a veces nosotros también podemos caer en ese engaño de creer que hemos guardado el gran mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Pero no ha habido ni un solo día de nuestras vidas que nosotros hemos hecho eso. Realmente no estamos muy convencidos de este asunto.
¿Y tú sabes por qué? Porque vemos que nadie ama al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Por lo tanto, pensamos que no debe ser gran cosa si tampoco nosotros guardamos ese mandamiento. Como no vemos, mi hermano, que un rayo del cielo cae y fulmina inmediatamente a los seres humanos que no dedican todo su amor, toda su mente, todo su cuerpo, toda su alma al servicio de Dios, pues nosotros pensamos, bueno, pues entonces la violación de este mandamiento no es la gran cosa. Mis hermanos y mi hermana, estamos muy equivocados al pensar de esta manera. Como dijimos al principio, el escriba le preguntó a Jesús cuál era el gran mandamiento, el primero en términos de importancia. Porque así que nosotros somos mis hermanos, ¿qué nosotros hacemos? Bueno, ¿qué es más importante? ¿Esto o lo otro? Si eso es más importante, pues yo me voy a concentrar en esto y me voy a olvidar de lo otro. Y eso era lo que estaba buscando este hombre. Los judíos enseñaron que hay 613 mandamientos en la Torá. Imagínense eso, mi hermano, 613 mandamientos. Y los escribas distinguieron entre las leyes severas y las leyes ligeras, siendo las leyes severas las más importantes. Ellos clasificaron, bueno, estos mandamientos son más importantes que estos, porque estos tienen mayores consecuencias si se desobedece, estos no tienen tantas consecuencias si se desobedece. Así que ellos están tratando, mis hermanos, de jugar el juego. Play the game. Incluso Jesús hizo esto hasta cierto punto cuando habló del menor de los mandamientos en Mateo capítulo 5, versículo 19, y de los asuntos más importantes de la ley en Mateo 23. Así que vemos esta distinción también en la forma en que el Nuevo Testamento discute el pecado. El Nuevo Testamento reconoce un amor que cubre una multitud de pecados, lo vemos en 1 de Pedro 4:8, es decir, pecados que no requieren una disciplina eclesiástica pública. Porque en el contexto de la iglesia, mis hermanos, se dan todo tipo de actos pecaminosos. Hay algunos que sí requieren una disciplina eclesiástica pública por el tipo de pecado que se hizo y la gravedad de ese pecado que se hizo. Así que no era un asunto solamente del Antiguo Testamento. Aún en el Nuevo Testamento no todos los pecados tienen las mismas consecuencias. Siguen siendo pecados, pero son evaluados y juzgados y castigados de manera distinta. En otras partes del Nuevo Testamento nosotros encontramos listas de pecados atroces que destruyen a la iglesia y que requieren disciplina eclesiástica. Lo vemos en 1 de Corintios capítulo 6, versículos 9 al 10 y 1 de Timoteo 1, versículos 9 al 10. Sin embargo, ningún pecado es tan pequeño como para ser insignificante. Juan Calvino, respondiendo a la distinción católica romana entre el pecado mortal y el pecado venial. ¿Cuántos ex católicos romanos aquí saben de lo que yo estoy hablando? ¿Se acuerdan? Okay. Enseñan que hay tal cosa como un pecado mortal y un pecado venial. Y Juan Calvino decía, ningún pecado es tan leve que no merezca la muerte, pero ningún pecado es tan grande que de hecho destruya la gracia de Dios en nuestras almas. Y gracias a Dios, mi hermano, que la gracia de Dios sobreabunda a pesar de nuestro pecado. Ahora, si yo te preguntara en esta tarde, ¿cuál es el pecado más grave de todos? ¿Qué dirías? ¿El asesinato? ¿El adulterio? ¿La idolatría? ¿La incredulidad? ¿El egoísmo? ¿La fornicación? ¿Cómo responderíamos? ¿Cuál es el pecado más grave de todos? Me parece, mis hermanos, que si el gran mandamiento es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, la transgresión más grande, ¿sabe cuál es? No guardar ese mandamiento. Y yo no sé si usted esto lo está incomodando, mis hermanos, pero esto nos debería asustar terriblemente. ¿Y usted sabe por qué? Porque ninguno de nosotros hemos guardado el gran mandamiento ni tan siquiera 5 minutos de toda nuestra existencia. Nunca hemos amado a Dios con todo nuestro corazón. Nuestra alma nunca se ha desbordado de afecto por Dios. Nuestra mente ha sido perezosa con respecto a la comprensión de la palabra de Dios. Y a menudo estamos más interesados en aprender las cosas de este mundo. Esa es la realidad. Mire, mi hermano, si no fuera por Jesús,
todos moriríamos condenados y sin esperanza a causa de nuestro pecado. Por eso es tan importante que los cristianos en iglesias locales tengan una comprensión bíblica del Evangelio, de la vida de Jesús y de la obra de Jesús. Si no fuera por Jesús, mis hermanos, todos estaríamos sin esperanza. Y yo hago unas preguntas acerca de Jesús, ¿verdad? Porque nuestra esperanza está puesta en Él. Y si nosotros no hemos cumplido el mandamiento de Deuteronomio capítulo 6, el Shema, no lo hemos cumplido a la perfección, ¿qué esperanza tenemos? Nuestra esperanza, mis hermanos, está solamente en la persona de Cristo. Hay unas preguntas que podemos hacernos en esta tarde. ¿Hubo alguna parte del corazón de Jesús que no estuviera en obediencia perfecta hacia el Padre? Nosotros sabemos, mis hermanos, la respuesta a esa pregunta. ¿Hubo algo que el Padre reveló que Jesús ignoró como indigno de su atención? ¿Fue el afecto de Jesús por su Padre un afecto débil y sin ánimo? ¿O Jesús manifestó el afecto más poderoso y fuerte por el Padre jamás visto en este planeta? ¿Qué es lo que hemos visto en la persona de Cristo? Nosotros conocemos, mi hermano, las respuestas a esta pregunta. Jesús fue el único que guardó el gran mandamiento a la perfección. En cada segundo de su vida amaba al Padre con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Si no hubiera hecho eso, no habría sido capaz de cumplir la ley de Dios y no habría sido digno de ser el Salvador y mucho menos podía salvarnos a nosotros. Por eso era tan importante, mis hermanos, que Cristo fuera el que cumpliera lo que Adán no hizo en el huerto del Edén. Por eso es que Él es nuestro segundo Adán, porque Él sí vivió la vida de obediencia que nosotros no podemos vivir. Nosotros intentamos, pero no podemos vivirla. Y es sus méritos aplicados a nuestras vidas la razón por la cual tú y yo somos salvos y somos hijos de Dios. No pienses que es por tus propios méritos. El infierno está lleno, mis hermanos, de mucha gente que se creían buenos, que se creían que tenían los méritos suficientes para poder tener una relación pura con el Padre. Y no es así. Ahora, la segunda parte de la respuesta de Jesús a este escriba aborda la otra cara del gran mandamiento, y esto es el amor al prójimo. Eso lo vemos, mis hermanos, en los versículos 31 al 34. Nosotros vimos en los versículos anteriores que se nos ordena amar a Dios de una manera suprema. Bueno, ahora aquí en los versículos 31 al 34 se nos ordena a amar a otros de una manera genuina. Y miren, si nosotros tenemos un gran problema con el primer gran mandamiento y hemos fracasado evidentemente, ¿qué podríamos decir de la segunda parte del gran mandamiento? Aquella que tiene que ver con el amor al prójimo. Si hemos fracasado, mis hermanos, en nuestro amor y nuestra devoción a Dios, ¿cuánto hemos fracasado en nuestro amor hacia el prójimo? Continuamos con la pregunta del escriba. Vemos, mis hermanos, como suele ser el caso, que Jesús nos da más de lo que pedimos. Este hombre estaba pidiendo una respuesta sencilla. ¿Cuál es el mayor mandamiento de todos? Jesús le responde: vas a amar a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, y amarás al prójimo como a ti mismo. El abogado religioso pregunta: ¿qué mandamiento es el más importante? Y Jesús le dice que hay dos mandamientos que van juntos, son inseparables. Y mis hermanos, la forma en que el escriba responda al primero, que es amar a Dios, determinará cómo responderá el segundo, amar a su prójimo. Y vamos a ver, mis hermanos, que son inseparables. En otras palabras, cuando obedeces el segundo mandamiento, demuestras que has abrazado el primer mandamiento. Ese es el orden. Jesús nos muestra que el amor realmente define la vida y nos muestra que la ley realmente define la vida amorosa. Cuando Jesús dice que todas las leyes se reducen a amar a Dios y al prójimo, está diciendo que no hemos cumplido una ley simplemente evitando lo que la ley prohíbe, pero también debemos hacer y ser lo que la ley realmente busca, es decir, amar. Porque ¿qué es lo que está detrás del gran mandamiento? El amor.
De hecho, Jesús agrega en su respuesta al escriba, y él incluye una porción de Levíticos capítulo 19, versículo 18, para complementar la respuesta que él había dado de Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 5. Y miren lo que dice Levíticos 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que Jesús no le está dando un nuevo mandamiento a este escriba. Él está, mis hermanos, resumiendo el gran mandamiento, amar a Dios y amar al prójimo dentro de un mandamiento. No se pueden separar, están juntos, mis hermanos. Uno es el resultado del otro. Es como si quisiera decir, al crecer en mi amor por Dios, amo a aquellos que han sido creados por Dios a su imagen. Y la palabra prójimo que aparece aquí no se usa en un sentido restrictivo. Toda la humanidad, mis hermanos, inclusive mis enemigos, forman parte de ese prójimo. Bueno, nosotros los cristianos, mis hermanos, somos expertos en interpretación bíblica cuando nos conviene. Y nosotros ya hemos clasificado que el prójimo es los que me caen bien, los que me tratan bien, los que me ayudan, los que son fáciles de llevar. Ese es mi prójimo. Pero el que es una piedra en el zapato, el que nos saca la úlcera, el que nos llena de dolores de cabeza, el que no tan siquiera verlo nos causa dolores estomacales, ese no es mi prójimo. Ese es un engendro del diablo, pero no es mi prójimo. Y sin embargo, mis hermanos, la palabra que se utiliza aquí para prójimo es en un sentido, no se usa aquí en un sentido restrictivo, sino que incluye a todo tipo de personas. Eso lo vemos en Lucas capítulo 10, versículo 25 al 29, con la historia de ¿qué? Del escriba y el relato del buen samaritano. Algunos piensan, mis hermanos, de hecho, vaya conmigo ahí a Lucas 10. Sé que por tiempo, a lo mejor no me iba a dar tiempo, pero bueno, usted sabe ya así cómo predicamos aquí. Lucas 10, versículos 25 al 29. Miren esto, mis hermanos. Dice, he aquí un intérprete de la ley. ¿Quién era un intérprete de la ley? Un escriba. Aquí va otro escriba a hacer una de sus muchas preguntas malintencionadas. Y miren lo que dice. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, ¿para qué? Para probarle. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Esa respuesta, mi hermano, debió haber ofendido a este escriba. En otras palabras, Jesús le está diciendo, tú que eres tan conocedor de la ley, no sabes leer tu ley. Versículo 27, aquel respondiendo dijo, ¿quién es ese aquel? El escriba. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué le responde Jesús? Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y ahí obviamente si usted sigue leyendo, usted se va a dar cuenta de la historia del buen samaritano. Y hay algunos que piensan erróneamente que Jesús en realidad está enseñando que yo me debo amar de una manera egoísta. Así que, ¿cómo le damos sentido a estas palabras que Jesús dijo ahí en Lucas capítulo 10, versículos 25 al 29? Pues dice, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. ¿Cómo le damos sentido a esas palabras? Bueno, hay un tipo saludable de amor propio que reconoce que somos objetos tanto del amor creador como del amor redentor de nuestro Dios. Odiarme a mí mismo es una ofensa para Dios y cuestiona su sabiduría y su bondad. Hay momentos en la vida, mis hermanos, donde los problemas nos agobian y agobian a las personas y las personas, mis hermanos, se miran al espejo y dicen, yo me odio. Eso, mis hermanos, es una ofensa para Dios porque cuestiona la sabiduría y la bondad de Dios. Porque Dios lo creó. Él es una criatura que porta la imagen de Dios. El amor que una persona tiene naturalmente por sí mismo se manifiesta hacia los demás. Esa es la manera en cómo podemos interpretar esa frase de Jesús. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo.
El hecho de que se trate una orden deja en claro que el enfoque principal está en nuestras acciones y no en nuestros sentimientos. Y ciertamente, mis hermanos, aquí hay una paradoja bastante misteriosa. Porque el mismo Jesús que nos dice que nos amemos a nosotros mismos, también nos dice que nos neguemos a nosotros mismos y que muramos a nosotros mismos. Esas son las grandes paradojas que nosotros encontramos en la Escritura. Por eso es importante entender dos cosas acerca de esto. Cuanto más me ame de una manera saludable, porque hay una manera no saludable de yo amarme a mí mismo. Puedo terminar convirtiéndome en un ser sumamente egoísta que solamente pienso en mí. Pero hay una manera saludable de yo amarme a mí mismo, pero mientras más me ame a mí mismo, más me negaré a mí mismo y amaré a los demás. ¿Cómo? Serviré a las necesidades de los demás con toda la energía y la pasión con que intento satisfacer mis propias necesidades. Cuando tenemos, mi hermano, tal vez los recursos financieros para comprarnos lo que nos dé la gana, o nos llega el dinero de los impuestos después de abril 15 y tenemos nuestro dinero de los impuestos, nos emocionamos. Decimos, ahora me voy a poder comprar esto, me voy a poder comprar aquello, voy a poder obtener esto, voy a poder obtener lo otro. Y hacemos lo que sea, mi hermano, y vamos a la tienda con una gran pasión para satisfacer nuestras necesidades. Ahora, ¿sentimos esa misma pasión y ese mismo gozo a la hora de atender las necesidades de otros? Cuando nos llega el chequecito del IRS, ¿pensamos en todo lo que nos vamos a comprar o pensamos en cómo podemos ayudar y servir? Sonría, mi hermano, que Cristo le ama, ¿sabe? Yo también le amo. Hay un comentarista que se llama Samuel Pérez Millos que dice lo siguiente: el amor al prójimo como a uno mismo consiste en verle con bondad y promover hacia él, hacia el prójimo, activamente todo cuanto contribuya a su bien, como haríamos si se tratase de uno mismo. Por consiguiente, el amor al prójimo se expresa esencialmente en el desinterés que ama sin esperar nada a cambio, la compasión que padece cuando el prójimo padece y la ayuda que se le muestra extendiendo la mano movida por el corazón hacia él. Y esto era lo que estos escribas no entendían. Para ellos su prójimo eran los que estaban dentro de su círculo religioso. Todos los que estaban fuera de ese círculo religioso, mi hermano, no estaban incluidos en el amor al prójimo. Y Santiago capítulo 2, versículos 8 al 9, enseña que la verdadera ley, la ley que es real, es la del amor al prójimo. Miren lo que dice: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Y si usted estudia el contexto de este pasaje, ¿cuál era el conflicto que había? Que habían ricos y pobres en una comunidad de fe. Y los ricos, mis hermanos, aquellos que tenían los recursos económicos, despreciaban a los pobres. Hermanos en la fe, pero por diferencias socioeconómicas se dividían, se mantenían aislados, mis hermanos. Sin embargo, solo amando a mi Dios supremamente podré amar a todos los demás genuinamente. Y mírenme, mi hermano, esto es una lucha constante. Porque nosotros, mi hermano, somos expertos en amar hipócritamente. Sí, yo amo a fulano con la muela de atrás. Sí, yo amo a fulano, pero ojalá que Cristo se lo lleve rápido. O yo amo a fulano, pero lo más lejos de mi vida posible quiero olvidar que existe. Mis hermanos, si nosotros amamos a Dios supremamente, podremos amar a todos los demás genuinamente. Eso es una lucha constante en nuestras vidas, mis hermanos. La diferencia entre amar genuinamente y amar hipócritamente. Y al hacerlo demuestro que amo a mi Dios supremamente. Por eso no es de extrañar que Jesús dijera: no hay otro mandamiento mayor que estos, y los pone en plural. Estoy casi terminando, mis hermanos. En un sermón predicado por Don Carson, él explica lo que significa amar a los demás genuinamente. Y en su sermón, él nos anima
a ver el contexto que rodea Levíticos 19 y 18, que es la segunda porción que Jesús utiliza al hablarle y responderle a este escriba. Y vaya conmigo a Levíticos 19, mis hermanos, para que veamos el contexto de cómo luce realmente el amor al prójimo. Levíticos 19. Y acompáñeme desde el versículo 10 hasta el 18. ¿Qué usted ve ahí en los versículos 10 al 18? ¿Cómo se manifiesta el verdadero amor hacia el prójimo? En el versículo 10 que dice, cuidarás de los pobres. Versículo 11, no robarás. En el versículo 11, no mentirás. En el versículo 14, serás justo en los negocios con tu prójimo. El versículo 14, cuidarás a los sordos. Versículo 14, cuidarás a los ciegos. Versículo 15, tratarás con justicia a todos. Versículo 16, evitarás la calumnia. Porque, mis hermanos, hay gente que piensa que el único pecado grave es el adulterio, la fornicación. La calumnia, mis hermanos, causa igual o más daño que un adulterio o una fornicación. Evitarás la calumnia. Versículo 16, no pondrás en peligro la vida de tu prójimo. Versículo 17, no albergarás odio contra tu hermano. Versículo 17, reprender a tu prójimo cuando sea necesario para su bien. Y versículo 18, no tomarás venganza ni albergarás rencor contra los demás. Mis hermanos, Dios no deja a nuestra imaginación lo que quiere decir cuando nos dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y déjeme decirle algo, esto es la verdadera justicia social. No es lo que nos están queriendo vender allá afuera en el mundo, mis hermanos, con un tipo de justicia social desconectada del Dios Todopoderoso. Y hay legisladores, hay gobernantes que creen, mis hermanos, que ellos pueden atender las necesidades sociales desconectadas de Dios. Por eso es que agencias como Black Lives Matter y todos estos grupos con ideología, mis hermanos, ellos pretenden proveer disque justicia social, pero sin embargo aborrecen a Dios y no quieren tener nada que ver con los principios cristianos que nosotros encontramos en las Escrituras. Eso no es verdadera justicia social, mis hermanos. Y es posible que este video, cuando lo suban a YouTube, me lo baje YouTube, pero es la verdad. Las ideologías del mundo, mis hermanos, quieren obtener una justicia social desconectada del Dios creador de todas las cosas. Y eso es un amor hipócrita, mis hermanos, no es un amor genuino. Porque el amor genuino solamente es el resultado de un amor supremo hacia Dios. Y el escriba responde a la respuesta de Jesús con cierto deleite. Este escriba afirma la confesión del credo de Jesús. ¿De qué? De que Dios es un Dios exclusivo, el único Dios verdadero. Él afirma el amor, la devoción y la adoración que Dios es digno de recibir y agrega una visión que atrajo la alabanza y el aplauso de Jesús. ¿Qué fue lo que él dijo en el versículo 32 y 33 de ahí de Marcos 12? Mira la respuesta del escriba. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y que no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo. Pero miren lo que añade el escriba. Es más que todos los holocaustos y sacrificios. Mis hermanos, amar a Dios supremamente y a nuestro prójimo genuinamente es mucho más importante que todos los holocaustos y los sacrificios. De hecho, esa es la verdadera religión. Porque la verdadera religión es un asunto del corazón, no es un asunto de ceremonias y de ritos. Los rituales religiosos siempre deben dar paso a la superioridad de una relación correcta con Dios y con los demás. Y mientras yo meditaba en esto, mi hermano, yo pensaba en esta comunidad de fe. Decía, ¿cómo nosotros podemos aplicar esto a nuestras vidas como creyentes en esta comunidad de fe? Mi hermano, de nada nos sirve nuestro orden de servicio, nuestra liturgia, nuestra buena preparación del servicio. De nada nos sirve cualquier
rito o ceremonia religiosa que nosotros podamos hacer si eso no nos está llevando, mis hermanos, a una correcta relación con los demás. Porque podemos creer que estamos haciendo todas estas cosas bien en relación con Dios, pero ¿qué se está produciendo en nuestra relación unos con los otros? ¿Tenemos mejores relaciones unos con los otros? ¿O nos es indiferente? ¿O nos importa? Cada familia es un mundo, cada cual que haga lo que quiera. Mis hermanos, no nos engañemos, porque este escriba y los fariseos y los herodianos y los saduceos tenían sus esperanzas puestas en las ceremonias religiosas. No tenían puesta su confianza en el gran mandamiento. De hecho, los rituales religiosos no tienen un significado real a menos que sean expresiones de nuestro amor por Jesús y los demás. Tal percepción espiritual encuentra su eco en el Antiguo Testamento en numerosos pasajes. Se los voy a leer rapidito. En 1 Samuel 15:22 dice: entonces Samuel dijo: ¿se complace el Señor en los holocaustos y sacrificios tanto como en obedecer al Señor? Mira, obedecer es mejor que sacrificar, prestar atención es mejor que la grasa de los carneros. Proverbios 21:3, hacer lo que es recto y justo es más aceptable al Señor que el sacrificio. Y Oseas 6:6, porque deseo lealtad y no sacrificio, el conocimiento de Dios en lugar de holocaustos. Y si usted lee el libro del profeta Amós, mis hermanos, hubo un momento dado donde Dios se hastió hasta las narices de las ceremonias religiosas del pueblo. Y a través del profeta le dijo: estoy aborrecido, me aborrecen sus canciones, estoy harto de su música, estoy cansado de sus actos de adoración público. ¿Por qué? Porque no los hacían, mis hermanos, con el corazón y la motivación correcta. Quiero que miren la respuesta de Jesús en el versículo 34, de ahí de Marcos 12. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, porque este escriba respondió correctamente, miren lo que le dijo Jesús, mis hermanos: no estás lejos del reino de Dios. Un hombre que creía que estaba dentro del reino de Dios y que iba para el reino de Dios, Jesús le dice: has respondido correctamente, pero no estás lejos del reino de Dios. Jesús estaba complacido con la respuesta del escriba. ¿Qué le dice? No estás lejos del reino de Dios. ¿Qué quiso decir con esto? ¿Qué quiso decir Jesús con esto, mis hermanos? Jesús no está diciéndole a este hombre: está cerca, así que esfuérzate un poquito más. Más bien, este hombre ha llegado a ver que entrar en el reino de Dios es una cuestión de devoción de corazón, no de un deber duro religioso. Mis hermanos, obedecer las reglas y regulaciones nunca nos llevará al reino, porque nunca podrán estar a la altura del estándar perfecto de Dios. ¿Y qué es lo que necesitamos? Necesitamos un nuevo corazón. Como dice Ezequiel capítulo 36, versículo 26, necesito la gracia y la misericordia de mi Dios, que puede hacerme una nueva creación en Cristo, como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Uno se acerca y entra en el reino no por religión, sino por una relación con Jesús. Una relación que resulta en amar a Dios supremamente y a los demás genuinamente. Pero ¿sabe qué es lo triste de esto? De este relato, que casos como el de este escriba son por desgracia muy comunes en el día de hoy. Hay miles de personas en todas partes del mundo que, como el escriba, ven y saben mucho de la verdad religiosa y sin embargo viven y mueren sin decidirse. Las personas pueden llenarse de conocimiento religioso y sin embargo nunca convertirse y nunca ser salvas. Y este hombre creía que estaba dentro del reino de Dios, mi hermano. Y Jesús le acaba de mostrar de una manera, responder de una manera diplomática: estás cerca, pero no estás en el reino. Hay muchas personas, mi hermano, que piensan que están en el reino de Dios, que piensan que son creyentes, que piensan que son hijos de Dios, y están como este escriba. Están cerca, pero no están en el reino. Yo creo que debemos prestar mucha atención, mis hermanos, al caso de este hombre, y debemos tener cuidado
Que no seamos como los escribas, los fariseos y los saduceos, que también creían que eran parte del reino y estaban fuera del reino, mis hermanos. Y no solamente el reino celestial, porque es que tenemos una visión a veces un poquito errada, mis hermanos, de lo que es el reino de Dios. Pensamos que el reino de Dios se limita a cuando nos muramos y cuando vayamos a entrar a la presencia de Dios de manera espiritual. No, el reino de Dios comienza desde que nosotros estamos en Cristo aquí en la tierra. Jesucristo dijo, arrepentíos y convertíos porque el reino de Dios ya está entre vosotros. Si tú estás en Cristo en esta tarde, tú estás en el reino. Y para concluir, la cruz nos dice que Jesús ama a Dios supremamente y nos dice también que Jesús nos ama a nosotros genuinamente, mi hermano. Y yo concluyo con las palabras del apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, versículos 7 al 12, que dice de la siguiente manera: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Y eso es importante, mi hermano, porque Dios puede decir, yo amo a toda mi creación. Pero eso no se quedó en simplemente un amor conceptual. No, hubo unas acciones por parte de Dios que demuestran su amor para con nosotros. ¿Cómo Él demostró su amor para con nosotros? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, ¿cómo? Entregando su vida, servicio. Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Amar a Dios es amar a los demás. Amar a los demás es amar a Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que nos muestra cuán grande tú eres. Y nos muestra, Señor, cuán incapaces nosotros somos. Y reconocemos que al igual que el escriba, podemos engañarnos creyendo que estamos guardando ese gran mandamiento de amarte a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y sin embargo, mis hermanos, Señor Dios, no pasa un segundo en que nosotros podamos cumplir ese mandamiento a la perfección. Pero gracias a tu Hijo Jesucristo, nosotros podemos confiar en que Él sí hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Y nosotros descansamos en Él, en su vida, en sus méritos, en su obra en la cruz, Señor. Pero de este lado de la tierra te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a que podamos mostrar ese amor supremo que expresamos hacia ti, lo podamos mostrar de una manera genuina hacia nuestro prójimo. Tanto aquellos que son fáciles de llevar, como aquellos que no son tan fáciles de llevar. Como aquellos que se dan a querer, como aquellos que no se dan a querer. Que tú nos ayudes, Señor, a que podamos mostrar de una manera tal vez imperfecta mientras estamos aquí en la tierra, pero que podamos mostrar ese amor que hemos recibido en ti, que lo podamos mostrar hacia otros y de esta manera poder cumplir ese gran mandamiento de amarte a ti y amar a nuestro prójimo, Señor. Y nos acercamos ante ti reconociendo que hemos fallado, no solamente en nuestro amor hacia ti, sino en nuestro amor hacia nuestro prójimo. De muchas maneras hemos fracasado en valorar ese mandamiento y en obedecer ese mandamiento. Pero confiamos, Señor, en que tú perdonas nuestros pecados y nosotros venimos ante ti en confesión y arrepentimiento, Señor, y que tú nos ayudes a seguir creciendo en nuestro entendimiento de lo que dice Filipenses capítulo 2. Nosotros tengamos ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo,
Que entendamos que la vida cristiana no se trata de obtener cosas materiales, sino que se trata de una vida de servicio hacia otros. Hay veces ese servicio será bien recibido, hay veces que no será bien recibido, pero que nosotros podamos mostrar y caminar en esa actitud de Cristo Jesús, sirviendo a otros, aunque a lo mejor no nos paguen con servicio para atrás, Señor. Que podamos amar a otros, aunque no nos paguen con el mismo amor de vuelta, Señor. Pero que podamos confiar en que tú sí nos has amado. Y la manera en que nos has amado es dándonos a tu Hijo Jesucristo para la salvación de nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.